Y precisamente por eso es que ha habido esos ejemplos exitosos de una Argentina más próspera, de un Chile que cuando pasen las décadas y volteen a ver el modelo que tenían, probablemente van a decir, ah, ok, sí, en ese momento estábamos mejor. Fue el caso también de Venezuela y pareciera que no aprendemos la lección, seguimos experimentando con recetas fracasadas mientras el mundo sigue, digamos, avanzando. Y al final es que un mercado libre no es nada más y menos que nosotros, seres humanos, con la libertad en nuestras manos para llevar a cabo esos intercambios a gusto personal, sin aquella relación dependiente que crean los gobiernos centrales, que bajo el proteccionismo de tener el poder de decidir dónde debemos invertir o qué debemos comprar, qué debemos consumir y qué no. Esa apertura de los mercados, la apertura de las ideas, de la división de poderes, de la protección a la propiedad privada y la vigilancia constante hacia nuestros gobernantes son conceptos más sanos que se han oído pues en varias ocasiones. Pero ¿qué tiene que ver todo eso con el progreso? Sobre todo para ti que ahorita estás lanzando tu candidatura precisamente para enfocar la atención en la necesidad de tener todas esas circunstancias para un adecuado progreso. Mira, ahí entran dos dimensiones. Empiezo por la más simple, que es la empírica, y después a dar una respuesta de por qué eso es así. Cuando vos tomás los países en términos de PBI per cápita y, digamos, los niveles de libertad económica, vos ves que aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Ese es el primer punto. El segundo punto es que además el decil más bajo de la distribución, es decir, el segmento más pobre, está 11 veces mejor que en su par reprimido. Y además esto es muy interesante porque el ingreso promedio del decil más bajo en el país libre duplica al ingreso medio del país reprimido. ¿Y por qué es interesante? Porque como la distribución del ingreso lleva un formato que se puede asimilar con una log normal o con una chi cuadrado o con lo que se llama también distribución Pareto, eso significa que entre el 70 y el 80% de la población vive con menos del ingreso promedio. Por lo tanto, digamos, o sea, aquella persona que está en el peor lugar del país libre está mejor que el 80 o 90% de las personas que viven en el país reprimido. Además, la gente vive más, vive un 25% más, y no solo eso, sino que además la pobreza es 25 veces menor en el formato estándar y 50 veces menor en el formato extremo. Es decir, claramente la agenda de la libertad es una máquina de sacar gente de la pobreza, es la máquina de la prosperidad, es la máquina del bienestar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué no lo hace? Bueno, porque hay un problema de incompatibilidad de incentivos. Porque los que tienen que hacer la reforma, que son los políticos, digamos, eso va en contra, ¿sí? En contra de sus intereses. Ahora, eso es, digamos, y si vos querés, es un anticipo de por qué yo me metí en la política. Y después tenés la faceta de, ok, ¿qué hay detrás de esos números? O sea, ¿por qué esos números maravillosos? ¿De dónde derivan? Bueno, en realidad derivan básicamente de las instituciones. Y la cuestión central detrás de las instituciones son los valores morales. Digamos, entonces vos, por ejemplo, cuando abrazás el socialismo, cuya base fundamental es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, bueno, digo, eso después deriva en un conjunto de instituciones nefastas que lo único que hacen es generar pobreza. Ahora, y por el otro lado, vos tenés las instituciones del capitalismo que tienen que ver con la propiedad privada, digamos, con los mercados libres, es decir, con poca intervención o nula intervención estatal, la libre competencia, pero la libre competencia en el sentido clásico, es decir, en el sentido a la Hayek y no en el sentido, digamos, por ejemplo, neoclásico, ¿no? Digamos, o sea, y lo que tiene que ver con la división del trabajo y la cooperación social, donde el paraguas fundamental es la idea del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿sí? Y donde vos solamente podés ser exitosa sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio.
Y ahí es donde yo quiero empezar a tallar, porque está muy buena, la pregunta es genial, porque digo, entonces, por ejemplo, el rol de la propiedad privada, porque en general los países de izquierda lo que hacen es erosionar la propiedad privada. Entonces, digo, porque todo el sistema económico se coordina a partir del sistema de precios, es decir, el sistema de precios, la economía vendría a ser como lo que es el sistema nervioso, digamos, para el cuerpo humano. Entonces, y el sistema de precios es un mecanismo de coordinación, digamos, de transmisión de señal, de coordinación y ajuste. Suponete lo siguiente, vos me vendes un teléfono, yo te pago una determinada cantidad de dinero. Eso genera un registro histórico que se llama precio. Y eso se convierte en una señal que se transmite a lo largo del sistema, donde los agentes se coordinan. Algunos serán compradores y otros serán vendedores. Y si las cantidades ofrecidas y demandadas difieren, eso va a dar como resultado un proceso de ajuste en el cual se mueven los precios. Ahora, ¿cuál es el punto central? El punto central es que todo este proceso solamente tiene sentido si tiene sentido la primera transacción, y esa transacción depende de modo crucial de la propiedad privada. Es decir, yo, digamos, te entrego mi teléfono, él es mío, y vos me entregás tu dinero, que es tuyo, entonces eso sí constituye precio. Entonces, es el argumento central en la lógica del libro de Mises, Socialismo, donde la no existencia de propiedad privada, digamos, deriva en que no puedes hacer cálculo económico. Bueno, en la medida que vos intervenís en la economía y te metés en la economía y metés más Estado y metés más regulaciones, justamente lo que hace es que bloquear la acción humana. Vos de hecho decías muy bien, digamos, ¿qué es el mercado? Y el mercado somos nosotros interactuando, digamos, haciendo intercambios voluntarios que traten, que conduzcan a un mejor nivel de bienestar para nosotros mismos. Eso es el mercado, eso es una cosa absolutamente natural. Y cuando se mete el Estado y empieza a violentar la propiedad privada, o sea, bueno, justamente lo que está haciendo es violentar esas acciones, entonces el sistema empieza a generar resultados raros, o sea, raros, vendría a ser malos, y cuanto más lo hace, peor va. Entonces, ese es el eje central. ¿Por qué? Porque entonces el eje central es la propiedad privada. ¿Y por qué esto después tiene un efecto importantísimo en crecimiento? Porque vos para crecer tenés que invertir, tiene que aumentar el stock de capital per cápita. Y para aumentar el stock de capital per cápita, vos no vas a invertir si no podés apropiarte de los resultados de la inversión. O sea, como criterio general. Y al mismo tiempo, esa inversión tiene que ser financiada con ahorro. Y si vos, digamos, o sea, vas a ser expropiado, tampoco vas a ahorrar. Entonces, cuando vos no respetas la propiedad privada, ¿qué es lo que va a suceder? Y bueno, lo que va a terminar sucediendo es que vos generes, digamos, una situación donde castigás al ahorro, no vas a tener inversión y por ende a la postre te vas a terminar hundiendo, que es el caso de Argentina. El caso de Argentina es el caso más claro, probablemente, de maltrato al ahorrista, de maltrato al inversor, y consecuentemente, digamos, una continua caída donde cada vez hay mayor Estado, entonces, digamos, la propiedad privada está amenazada, digamos, los mercados tienen mucha intervención estatal, entonces, digamos, la señal de precio está totalmente contaminada. Sí, la cuestión de la competencia, digamos, el Estado omnipresente determina, digamos, favoreciendo la existencia de empresarios y de empresucios, ¿sí? En lugar de empresarios, entonces se vuelve un capitalismo de amigos, por decirlo de alguna manera, y donde, digamos, en ese esquema, digamos, lo más importante para el empresario es conseguir el favor del político, que ganarse, digamos, su dinero honestamente, y por ende termina pagando una miseria a los trabajadores, con lo cual, digamos, o sea, todo conduce a un estado de deterioro enorme,